a todo el mundo. Estamos presentando para Radio Curruf una entrevista que realizamos a la compañera Nadia Niair en Tetuán, una ciudad del norte de Marruecos. Hola amigos y amigas, quisiera contarles que Nadia es parte de una organización no gubernamental sin fines de lucros llamada Unión de Acción Feminista, que surgió en 1983 y que actualmente tiene presencia en 15 secciones regionales de diferentes ciudades del país, como por ejemplo Rabat, Casablanca, Tánger, Marrakech, y en el caso de Nadia, ella pertenece a la ciudad de Tetuán. Con Nadia pudimos hablar sobre la situación político y social de Marruecos, sobre todo con el problema de la represión del régimen a las clases populares en el norte del país, y también sobre el problema de la inmigración tan presente en el norte africano. Y la segunda parte también aborda en específico la situación de las mujeres en el país árabe de Marruecos y en general del mundo árabe. Esperamos que esta entrevista contribuya a que haya una mejor comprensión de las problemáticas sociales de Marruecos, que para nosotros al menos es un mundo completamente distinto. Espero que les guste. Me preguntaba sobre el régimen político, ¿no? Sí. Bueno, Su estructura. Un poco difícil, porque no sé, las teorías políticas que se enseñan en las universidades no tienen nada que ver con la práctica de la política en Marruecos. El sistema político se basa en la monarquía, en una monarquía, bueno, como existen en muchísimos otros países. El ejemplo más cercano es España, ¿no? Pero aquí la particularidad o la excepción, lo que se llama la excepción marroquí, es que el rey tiene muchísimos poderes, tiene muchos poderes, y aquí se llama una monarquía constitucional, pero hay una buena parte, hay una parte de los partidos políticos, sobre todo los que están en la izquierda, no todos, pero una parte que reclama una monarquía parlamentaria, es decir, que el rey gobierna, pero no tiene todos los poderes, que tiene al contrario tenerlo más el jefe de gobierno o el primer ministerio. Pero bueno, es así como funciona. Y entonces ese hecho de que el rey tenga muchísimos poderes tiene como consecuencia de que como si el parlamento o la otra cámara, porque hay dos cámaras, parecen ser más unas instituciones de ejecución más, en vez de ser al contrario de legislación y de proposición. Pues no sé cómo explicarlo más, si no es que es un poco esto, que hay muchos poderes en la mano de una sola Claro. persona. La monarquía marroquí tiene una legitimidad, y aquí en Marruecos nadie se cuestiona esa legitimidad. Lo que se cuestiona es que no tenga todos estos poderes. Tiene una legitimidad histórica, no tiene comparación con lo que pasa en Argelia, en Túnez, por ejemplo, que son repúblicas que han cambiado de régimen un poco durante la colonización o antes de la colonización. En Marruecos siempre hemos tenido la monarquía y ha durado en el tiempo hasta ahora. Tal vez sería interesante que nos comentes qué conexión hay con el Islam, por ejemplo.
el Islam es la religión del Estado, así está estipulado en la Constitución. Entonces el Islam es fundamental en Marruecos. Y además el rey no es solamente monarca, sino que es el comandante de los creyentes. Es la alta autoridad religiosa a nivel político. Entonces hay una relación muy, muy estrecha entre el Estado, entre la monarquía, el Islam, el Estado y el Islam. Es una cuestión, uno de los pilares de la sociedad. Y más del 90% de la población es considerada como musulmana, porque no existen otras religiones en Marruecos aparte de la religión judía, y es un porcentaje muy pequeñito en comparación con lo que son considerados como musulmanes. Digo considerados como musulmanes porque puede que haya gente que no es creyente, pero aquí en Marruecos y en la gran parte de los países musulmanes es difícil reclamarse como una persona no creyente. Ya es difícil reclamarse como una persona laica. Y ser ateo o atea puede ser muy mal visto, muy mal considerado. Quería saber si puedes resumirnos cómo es la relación del capital y el trabajo, un pequeño panorama de las relaciones laborales, el tipo de capitalismo en el fondo, porque es identificable con sectores del mundo brevemente. O sea, si quieres expandirte mejor todavía. No sé, yo lo llamaría de capitalismo salvaje, de modelo neoliberal de los más salvajes que existen, porque hay un código de trabajo, pero la ley no se respeta. Y hay muchísima gente que se encuentra en situación de trabajo no declarado, no tienen ningún derecho. Y además de esto, Marruecos ha elegido invertir mucho ¿cómo decirlo? En incitar muchísimo a la inversión extranjera. Por lo tanto, si por Tánger, por ejemplo, donde hay muchísimas zonas francas, hay empresas deslocalizadas que vienen de otros países, sobre todo de países de Europa, para instalarse en Marruecos, y porque la mano de obra es barata. No solamente es barata, pero que además muchas veces es una mano de obra que no es sindicada, que no pertenece, no adhiere a ningún sindicato, sobre todo las mujeres, y que es fácil de explotar, tan simple como es. Y Marruecos ha hecho en esa mano de obra barata un factor de incitación a la inversión. Y de los estudios que se han realizado en este tema, se ve que los obreros y las obreras trabajan en unas condiciones lamentables, como ha ocurrido en las maquiladoras en México o en otros países. Y sabemos muy bien que el capital, cuando se traslada, es porque puede hacer más beneficios y que para nada le importa ni la ética ni la ley. Y vemos que, por ejemplo, empresas españolas o holandesas o alemanas que nunca podrán violar las leyes de sus países, pero claro, cuando vienen aquí hacen lo que les da la gana. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales actividades económicas, las empresas que más generan este trabajo subempleado, las principales actividades? Son sobre todo empresas textil, las empresas agroalimentarias, porque son las empresas que necesitan mucha mano de obra. Pero ahora también se están planteando empresas de tecnología, de informática. Ya sabemos que se necesita mucha manipulación y mucha mano
de mano de obra intensiva, sobre todo estas empresas que se están instalando aquí. A nivel de Marruecos, la agricultura sigue siendo un sector que emplea muchísima gente y claro, es un sector que todavía participa a un porcentaje muy alto en el Producto Interior Bruto. A nivel industrial, aparte de estas empresas de exportación como el automóvil, por ejemplo, que ha invertido muchísimo en Marruecos, sobre todo empresas francesas, no hay muchísima industria en Marruecos. Y Marruecos también se basa en el turismo. El sector del turismo es un sector que emplea a muchísima gente y que también contribuye al Producto Interior Bruto. Y después están las remesas de los marroquíes que están en el extranjero. Eso es también muy importante. ¿Y en algún momento existió alguna especie de sector productivo marroquí, no sé si llamarle estatal, pero que fuera... El Estado siempre ha estado en estos sectores, sobre todo en la agricultura, porque es el Estado quien gestiona toda esta producción. Marruecos hasta algunos años tenía la producción sobre todo de cereales, pero claro, con la exportación de las naranjas y de otros frutos, pues se ha desplazado lo que era destinado a la consumición, ¿no? El consumo interior se ha dirigido más hacia el consumo exterior. Entonces estamos muchas veces muy dependientes de los mercados, sobre todo el mercado de la Unión Europea. Y estamos muchas veces en competencia con países del sur de Europa, como España, Grecia, Portugal, porque producimos los mismos productos. Las agriculturas se parecen un poco, pero claro, como estos países están en la Unión Europea, pues tienen prioridad dentro del mercado europeo. Por lo tanto, estamos frente a esa fluctuación del mercado, según se necesita o no se necesita, o hay una producción bastante elevada en Europa, por lo tanto los productos no se compran. Y eso me parece que es una barbaridad, porque en vez de diversificar una agricultura que responde a las necesidades del consumo interior y no ser dependientes del mercado exterior. Y dentro de esta actividad económica, ¿habrá impacto en el medio ambiente? ¿Cuáles serán los mayores impactos al medio ambiente que genera la actividad económica aquí en Marruecos? A nivel de las empresas hay un gran daño al medio ambiental porque no hay ningún control. Y cuando el control se hace, pues no es continuo, no es continuo. Entonces hay empresas, por ejemplo, si vamos por hay un río que pasa por aquí, que es el río Martí, y vemos que hay muchísima polución porque las empresas tiran la basura dentro del río y no hay ningún control, no hay ninguna ley que penaliza verdaderamente estos productos. Después, si hablamos de la agricultura, estamos viendo sobre todo, pero creo que también en otras zonas de Marruecos, en el norte de Marruecos, en el camino, en la ruta entre Tánger y Larache, hay cada vez una agricultura intensiva
Entonces eso con el tiempo va a matar a la tierra. ¿Con pesticidas? Con pesticidas, pero también con monocultivo, con, ¿cómo se llaman estos plásticos? Con los plásticos, y eso va a dañar muchísimo a la tierra con el tiempo. No hay un sistema de rotación, de descanso. El sistema de rotación lo utiliza el pequeño agricultor que él produce seriamente para él y para poder vender algunos productos. Pero cada vez más las explotaciones se dirigen más a esta agricultura intensiva y con pesticidas, con los plásticos. Transgénicos no lo sé, no lo puedo afirmar porque no tengo conocimiento en este terreno. Y el tema, en cuanto a la vida diaria, por ejemplo, ¿cómo podríamos indicar el costo de la vida, por ejemplo, el salario mínimo o la situación del trabajo en el día a día? Bueno, el salario mínimo se aproxima a más o menos unos 300 euros. Pero claro, eso en una ciudad como Tánger o como Tetuán es insuficiente para vivir, porque es verdad que a nivel de la alimentación los productos son baratos, pero hay otras cosas que cuestan muchísimo, por ejemplo el médico, la enseñanza, el alquiler. Son zonas donde hay muchísima especulación inmobiliaria, porque son ciudades que van creciendo cada vez más. Entonces alguien que tiene ese salario apenas sobrevive, y cuando no lo tiene ya es otro problema. Y no todo el mundo tiene asegurado el salario mínimo garantizado. Entonces, y se ve que frente a esta especulación inmobiliaria, al aumento sobre todo del coste de la enseñanza, de la sanidad, nos damos cuenta de que la clase media se está empobreciendo. Entonces hay una degradación del nivel de vida. Pero al mismo tiempo en Marruecos, como en muchos países llamado en vía de desarrollo, ¿no? Para decirlo bonito, ¿no? Hay unas desigualdades enormes entre la gente cada vez más rica y la gente cada vez más pobre. Sí, se nota, lo hemos podido notar en lo poco que llevamos acá, que hay unas grandes desigualdades. Sí. Pero no sé, esto parece que ya es a nivel mundial, sí. Cada vez. Pero es verdad que a nivel político en este país se han mejorado las cosas en cuestión de reconocimiento de derechos humanos, de menos represión, pero a nivel económico las cosas para una buena parte de la población se está, ¿cómo decir? Retrocediendo. Me imagino entonces que esa sería la principal dirección a la cual apuntan los movimientos sociales, ¿no? Sí, pero hay una gran diversidad en los movimientos sociales. Como he dicho antes, hay una buena parte de asociaciones que se crean cada vez más, que son más bien de caridad y de asistencia a la gente. Entonces estos están más a nivel social, pero de una visión caritativa, no una visión de derechos humanos. Y hay otras asociaciones que están más, no solamente en lo social, pero vinculado con lo político, porque están más en un proceso reivindicativo de reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos sociales, económicos, políticos, etc. Entonces hay una diferencia entre estos movimientos, la estrategia, la manera de actuar, y claro,
en los medios utilizados para llegar a los objetivos. En ese debate sobre los medios, ¿cómo podrías tú comentar sobre los movimientos sociales que en el último tiempo se han movilizado? ¿Cómo es la presencia callejera o el tema de las manifestaciones o la actividad política? Porque también hay un control sobre la prensa, nos comentaban. ¿Cómo es una fotografía de los movimientos sociales? ¿Cómo puede ser? No entiendo bien tu pregunta. ¿Cómo es la actividad de los grupos políticos radicales? Los grupos radicales, hay pocos, primero, y muchas veces ya no existe esa represión directa que hemos conocido en los años 70 bajo el padre de este rey, que eran lo que nosotros hemos llamado años de plomo, que había muchísima represión, muchos presos políticos, mucha gente que ha desaparecido. Ya sabemos que esto es común a Chile y a Marruecos en algunos años. Pero ahora yo diría que la represión es más sutil. Entonces es más como ha pasado con el movimiento 20 de febrero, que ha sido un movimiento que han manifestado lo que se ha llamado la primavera árabe, aunque no era solamente árabe. Bueno, eso ya hablaremos después. Estos movimientos después, ¿cómo decir? No han seguido la trayectoria que debían haber seguido, sino que han sido un poco destabilizados y Cooptados. Cooptado no, pero que le han bajado las fuerzas, porque bueno, hay una corriente importante que se ha retirado porque era un movimiento islamista a favor de los islamistas que ahora gobiernan. Entonces era algo un poco complicado de explicar. Y después hubo una represión, pero más bien a nivel individual, sacando a cada miembro una excusa para pasarlo para hacerle un juicio porque se ha peleado con una persona o porque le han encontrado cannabis o no sé qué, pero era de una manera más sutil. Y hay muchísimos miembros del movimiento de 20 de febrero que han tenido problemas con el tribunal a causa de una cosa o de otra. No sé si me explico bien. Y haciendo un poco de historia, ¿cuándo termina el gobierno del rey anterior y cambia un poco esa transición política? Esa parte podría profundizar. Bueno, los cambios, las diferencias, las similitudes. Un poco de historia. Marruecos ha sido colonizado desde 1912 hasta 1956. Y lo diferente en comparación con otros países colonizados es que Marruecos tenía tres formas de colonización. La parte norte de Marruecos era colonizada por España. La parte del Sáhara era colonizada también por España. Entonces España se llevó el norte de Marruecos, toda esta zona que estamos hasta Oujda, hasta la frontera casi con Argelia, y la parte del Sáhara. Francia se quedó con todo el centro de Marruecos, lo que en esa época le llamaban el Marruecos útil, porque es ahí donde había muchísima agricultura, donde hay muchos minerales, etc. Y Tánger tenía un estatus especial, que era un estatus internacional a rotación con diferentes países. Entonces, un poco era complicado también para el movimiento nacional
poder reivindicar la independencia del país, porque eran diferentes actores con quien había que negociar. ¿Y el sur? El sur por España, toda la parte sur y el Sahara por España. Y entonces, bueno, logró Marruecos la independencia en el 56 y en esa época el sultán, el rey, en esa época se llamaba el sultán, estaba exiliado porque él ha tenido la inteligencia de estar a favor de la independencia, mientras que en algunos países hemos visto que los monarcas habían pactado con la colonización. Aquí el rey, que es el abuelo de este rey, del actual, pues rechazó la colonización y fue exiliado, y por lo tanto, ¿cómo decir? Fue una figura, simbolizó él también la independencia. A la vuelta del exilio, pues Marruecos entra en el movimiento nacionalista, entra en negociación con España y Francia, pero también con Inglaterra, con otros países, porque Tánger, como te he dicho, era internacional, para poder lograr la independencia. En el 56 es el sultán, el abuelo de este rey, quien gobierna Marruecos y hace un llamamiento a la unidad del país, a la unificación del país, a los derechos de la enseñanza, sobre todo para las mujeres, que era algo bastante raro en ese momento, y el acceso a la educación y al trabajo. Este rey muere en el 62 y toma el trono su hijo, Hassan II. Hassan II, a partir del 65, declara, después de unas manifestaciones grandísimas, en el 23 de marzo del 65, declara un estado de excepción y empieza con muchísima represión, con gente detenida, con la prohibición de los sindicatos, de las asociaciones, de todas las organizaciones. Y eso sigue hasta finales de los años 70, en el cual él ya ha escapado a 2 atentados de golpes. Entonces abre una negociación con los partidos de oposición. Y hay a partir de los años 80 una cierta apertura política a nivel de reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Finales de los 80 hay una liberación de los presos políticos, etc. Porque si se analiza ahora, es que él se daba cuenta que se iba a morir, porque creo que él se sabía condenado, porque tenía una enfermedad, y sobre todo que era una manera de protegerse contra los golpes de Estado que había sufrido dos veces. Los más importantes, seguro que hubo algunos que no son conocidos. Es a partir de ese momento en que hay una cierta apertura política, ¿no? Hasta 99, donde en el momento en que él fallece y es el actual rey quien sube al trono. En ese momento hubo muchísimas expectativas, porque para la gente una etapa estaba revuelta ya, y que había muchísimas esperanzas con un rey joven, con un rey que los primeros años se veía como bastante abierto. Además había quitado a un ministro del Interior que representaba
esa época de la represión. Entonces había algunas cosas que daban cierta ilusión a la gente pensando que las cosas iban a cambiar. Bueno, después vino lo de la primavera árabe y creo que aquí en Marruecos la monarquía ha sido muy inteligente porque inmediatamente se anunció una reforma de la Constitución para calmar la calle. Entonces eso, las primeras manifestaciones salieron el 20 de febrero y el 9 de marzo el rey hace un discurso donde dice que se va a hacer una reforma de la Constitución, se crea una comisión para reformar la Constitución y en julio la Constitución es aprobada. Entonces, muy rápido y eso ha permitido un poco calmar las manifestaciones. Pero bueno, con el tiempo se ve que no es una persona que gobierna, sino que es toda una clase social que gobierna y nos damos cuenta de que es verdad que a nivel político, de los derechos políticos civiles, estamos mejor, pero no bien del total, no como nos gustaría. Estamos mucho mejor que con el rey anterior, pero a nivel de los derechos económicos, sociales, las cosas no se han mejorado. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. ¿Y cómo el control sobre el ámbito de la cultura? Por ejemplo, en el tema de el control sobre la enseñanza en la escuela. ¿Hay posibilidad de instituciones privadas o es todo estatal? Y lo otro sobre la prensa. ¿Cuál es el control? Porque son, al fin y al cabo, los elementos de dominación cultural, la escuela y la prensa. ¿Cómo es el movimiento del poder ahí? La escuela es a gran parte estatal, pero nosotros reclamamos que sea estatal, que sigue siendo la escuela pública. Eso elemental. Después, los contenidos es otra cosa. Lo que se enseña en la escuela ya es otra cosa. Y estamos reclamando a que se reformen los manuales escolares, en que se reforme la enseñanza religiosa, porque desde muy pequeños los niños y niñas aprenden el Corán, la religión, etc. Pero de una manera muy conservadora, de una manera muy, muy cerrada. Y no en la filosofía de lo que puede aportar una religión o en la comparación de otras religiones o la ética, sino que muchas veces nos damos cuenta que son, además los profesores enseñan de una manera muy integrista, diría a veces. Pero estamos a favor de que la escuela pública siga, porque es verdad que el privado asegura una mejor enseñanza, pero no una mejor manera de ver las cosas, sino que es muy competitivo, sobre todo esto, hay muchísima competencia y además cuesta muchísimo dinero. Por lo tanto, poca gente puede acceder a la enseñanza privada. A nivel de la prensa es verdad que hay una diversidad, pero claro, la sabemos bien que detrás de la prensa hay gente, los financieros que han puesto el dinero tienen una ideología, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Entonces, a nivel de la prensa creo que hay una gran diversidad y hay una cierta parte de personas independientes con bastante crítica. Pero ahora no se desconoce cuáles son los límites. Entonces, puede sacar un artículo y puede el periódico tener problemas con
con el tribunal por difamación. Entonces, cuando se quiere machacar a un periódico, si sale alguna noticia que no está al gusto, pues le intentan un proceso jurídico por difamación, por difundir información falsa, y después tiene unas multas muy elevadas con el fin de destruir el periódico más que otra cosa. Y hubo casos de prensa crítica, de prensa reivindicativa, que han tenido problemas y después las multas eran tan caras que han tenido que cerrar y vender todo para poder pagar, o procesos jurídicos largos. Entonces dejan la prensa. El último tema, antes de pasar el último... Al pasar al otro. Sí, yo creo que los dos grandes temas, lo social y el tema... No, el último de la primera parte. Antes de pasar al tema de los derechos de las mujeres, que este es otro tema que tenemos ya para 2 días más, y quisiera que nos comentara sobre el tema de las inmigraciones, de la relación con Europa con el tema de las costas, porque bueno, Marruecos, como es la primera costa de esta parte, el tema migratorio debe ser un factor clave en la agenda política y social. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Marruecos era un país antes de, ¿cómo decir? No de acogida, sino de... Marruecos durante mucho tiempo era un país de Colonia. Que envía a la gente, que de salida de marroquíes hacia afuera. En los años 60 y 70, Marruecos ha conocido una gran inmigración de marroquíes hacia Europa, porque en Europa había muchísima necesidad de mano de obra, entonces... Exportación de mano de obra. De exportación de manos de obra. Pero ahora, estos últimos años, nos damos cuenta que Marruecos también es un país de paso de migrantes, porque las personas que vienen de país de África subsahariana pasan por Marruecos para poder atravesar. Y también ahora es un país de acogida, porque todos estos inmigrantes que pasan, como no pueden pasar al otro lado, pues se quedan, no tienen más remedio. No es una elección, sino como una obligación frente a las dificultades de pasar. Y desgraciadamente Marruecos se ha convertido en un gendarme de la Unión Europea. En contraparte recibe dinero para eso. Y hay lo que ahora se llama ahora la externalización de fronteras. Entonces es Marruecos quien gestiona las fronteras de la Unión Europea. Y bueno, creo que todos estos países de África del Norte, lo que está pasando en Libia, lo que pasa en Túnez, en Argelia menos, y en Marruecos. Entonces esta responsabilidad que se les da a Marruecos me parece que no tendría que tener lugar, porque Europa tiene que gestionar sus fronteras y no que Marruecos se convierta en un gendarme de las fronteras de la Unión Europea. Entonces también ahí hay un chantaje. Cuando las cosas no van bien con Europa, pues se deja entrar a los subsaharianos y a los marroquíes a Ceuta o en las pateras sin ningún problema. Pero cuando recibe, claro, en contraparte algunas garantías en cuestiones de inversiones o de la pesca o otras cosas, pues ya es un poco más severo en estas cuestiones. Y parece que
ni a Europa, ni a Marruecos, ni a los países del norte de África, les preocupa esta catástrofe que está pasando en el mar Mediterráneo. Hay decenas, miles de gente que se están muriendo en el mar y nadie hace nada, porque son gente pobre, yo creo que si un europeo fallece en el Mediterráneo, todas las voces se levantarían y sería la catástrofe, la alarma, pero como son negros y son pobres, pues a nadie les importa.